Llevo años que llevo visitando el Parque del Caballo Negro, un lugar no muy conocido por la mayoría de gente, hecho el cual comprendo con toda totalidad, ya que no está ubicado en el mejor lugar del mundo, junto al hecho de que gracias al accidente que tuvo ya hace años, dejó su reputación y limitada atención del público en el vacío más alejado de la mente humana. El accidente de la Osa Comendentis. Fue hace 4 o 5 años que pasó, en una época donde yo tenía una rutina que consistía en recorrer todo el Parque del Caballo Negro, o como se supone que se llama oficialmente, el Parque Nacional del Viejo Árbol, aunque ignorado por la estatua de un caballo negro que se encuentra en el centro, yo tenía esos dos puntos como referencia en la caminata que hacía, siendo el caballo el inicio y el árbol el final, siendo esta una rutina que me llevó a descubrir varias cosas del parque, como muchas ubicaciones curiosas como lagos, ríos, o la cabaña destruida al lado de la gran piedra. Esta misma era un lugar pequeño, que en ese tiempo llevaba a lo sumo 7 años sin alma alguna en ella, eso por la falta de varias partes de la misma, muebles carcomidos por el tiempo y como olvidarlo las grandes aberturas y otros tipos de roturas en la mohosa madera del sitio, y aunque fuera algo que llamaba más la atención que una estatua, parecía que nadie conocía ese sitio, más que yo y los que alguna vez llegaron a habitar la cabaña, siendo la razón más probable que estuviera al fondo del parque, en la zona más boscosa del mismo, y como podrán ver por cómo describo el sitio, sigo recordándolo, tal como si la hubiera visto ayer, eso por la exploración que hice a la cabaña, una que sucedió unas semanas después de la primera vez que la vi. Ese día al estar en mi caminata usual logré divisar la cabaña como ya antes lo había hecho, y de la misma forma que la primera vez que la vi, la curiosidad de explorarla había aparecido tan rápido vi la vieja estructura, aunque esta vez había algo diferente, no en la cabaña, sino en mis pensamientos, ya que antes al imaginar la idea de explorar la vieja choza que ahí se encontraba, yo siempre la desechaba al pensar que nada interesante se encontraba ahí, y que tenía mejores cosas que hacer, pero en la mañana de ese sábado había algo diferente, tan sutil que apenas lo pude notar, algo en mi mente que no descartó esa idea, y que mejor decidió explorar esa vieja cabaña. Y aunque recuerde a la perfección el ambiente que me rodeaba ese día, no recuerdo con tal precisión lo que mi mente hacía, por eso solo puedo decir que sin razón que recuerde, decidí explorar esa zona. Al entrar por la destrozada puerta pude ver la sombra de lo que antes fue un buen lugar, con madera corroída por el tiempo, la misma tenía varias roturas que dejaban ver los pocos cables que pasaban por el interior de la cabaña, que como su hogar estaban igual de destrozados, aunque me daban la impresión de que esos cables habían sido masticados por ratones, aunque eso no era ni de lejos lo más curioso de la estructura, ya que esta estaba cubierta por una espesa naturaleza, teniendo varias plantas saliendo de las aberturas, tanto del piso, techo y paredes, mostrando cómo el bosque que rodeaba la cabaña ya había hecho suya esa cabaña, y eso solo en el primer piso de esa choza, ya que el segundo aunque seguía ese mismo estilo, estaba más cerrado que el otro, ya que por alguna razón las paredes del segundo piso sí estaban mejor conservadas, lo cual hizo que al subir a esa planta no notara el secreto que ahí se encontraba. Escondido en la esquina donde la oscuridad reinaba sobre todo, se encontraba la Osa Comendentis, tan majestuosa como sus colores le permitían ser, se posaba encima del cadáver de algún desdichado que ahora se encontraba siendo comido por la pequeña planta, que tenía sus grandes raíces en todo el cráneo, bajando hasta el tórax y terminando en las piernas, consumiéndolo lentamente, deformando el cadáver hasta un punto grotesco, el cual se me es imposible describir. En el momento que lo encontré no lo pude ver en su totalidad, hasta que al recargar mi brazo en la esquina derecha de donde estaba el desdichado ser tiré una tabla que bloqueaba la vista de lo que era una ventana, así es como pude ver los pálidos huesos de lo antes era una persona. En ese instante en que lo vi me quedé paralizado, no supe cómo reaccionar al ver esa abominación, y lo que dejaba más inquieto era que la planta se movía mientras seguía consumiendo al esqueleto, moviendo a lo que parecía ser un círculo de espinas el cual estaba alrededor de su cabeza, la cual también se movía, de forma lenta y calmada entreabría y cerraba los dos grandes pétalos rosa pálido, que aparentaban ser su boca, mientras que adentro de la misma agitaba los finos hilos que tenía adentro, lo cuales terminaban en una especie de bolita amarilla. Minutos después del hecho ya más tranquilo había notificado a la policía sobre lo que ocultaba la zona, aunque su respuesta me había sorprendido, ya que me dijeron que ya tenían conocimiento de esa cabaña, e incluso del cadáver, siendo también que ya habían mandado a investigar la extraña planta, que incluso ya tenía nombre, el cual era Osa Comendentis, aunque me dijeron que ellos la llamaban Come Cráneos, y aunque ya sabían de ese lugar, no lo habían notificado por la zona donde se encontraba, tan solitaria como la cabaña el Parque del Viejo
viejo árbol no era conocido, y como tenía máximo 3 personas por día no les importó hablar de eso, ya que ¿quién lo encontraría? No recuerdo con exactitud qué pasó después de eso, ni por qué no hablé de mi descubrimiento, supongo que fue por el shock que representó para mí verlo, y gracias a eso mismo dejé de ir tan seguido al Parque del Caballo Negro, hasta un punto donde dejé de ir. Aunque antes de dejar el parque aún más solo de lo que ya estaba, tengo un recuerdo de él, uno que dejó marcado al lugar, y por suerte no a mí. El mismo es de otra caminata ya unos meses después de mi encuentro con tal abominación, una caminata que tenía otra ruta donde evita la cabaña y en vez pasaba por un lago bonito, una caminata con los mismos puntos de referencia, una donde logré ver otra osa come dentis, una que tenía un tamaño un poco superior a la que vi por primera vez, esto fue algo que me sorprendió, eso junto al hecho de que la misma se encontraba flotando sobre el río, un espécimen muy adaptable, pensé en ese momento, aunque me detuve al ver otro detalle de la misma, el círculo de espinas abajo de su cabeza presentaba otro color aparte del gris pálido, un rojo vivo, eso es lo que presentaba, al acercarme y ver con más detalle, me di cuenta de que no era parte de la planta, ya que al parecer era igual que la otra, no era otra especie, que presentaba otro detalle, era la misma especie que tenía sangre fresca en la punta de una de esas espinas, también con el detalle de que su boca habían perdido lo que ahora sé que eran, sus esporas.